Saben que por mucho tiempo hubo algo que me generaba una gran frustración al no conocer al Señor, y era sentir que las cosas no se me daban, no me salían. Claro, cuando las cosas no se te dan como vos querés, y uno dice y llega a la conclusión filosófica, no pego una, no se me da una, uno llega a frustrarse. Y muchas veces la frustración es la madre del enojo. Es decir, cuando alguien está enojado, por detrás del enojo suele haber una frustración. Es decir, cuando alguien se frustra, es decir, que algo no se te da, algo que uno no logra, detrás de eso suele haber, detrás del enojo, una frustración. Y esto se repite cuando vos no invocás y no se te da y la cosa no funciona. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? Mira, yo le puse por título a esta charla, nada me sale bien, ¿qué hago? ¿Cuántos se han sentido, se sienten identificados? A ver, nada me sale bien, ¿qué hago? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Y entonces hubo una palabra que me iluminó. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Ustedes saben que Proverbios fue escrito ¿por quién? Por el rey Salomón, de quien se decía que para su momento no hubo otra persona tan sabia como él. Y él va a decir en Proverbios 3:6, reconócelo, está hablando de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él y Dios, ¿qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Y ustedes fíjense, siempre que hay una promesa, en este caso es la promesa ¿cuál? Enderezará tus veredas, es decir, caminos torcidos, cosas que no te salen, cosas que no funcionan. Cuando uno no invoca una, como antes decía, bueno, esa es la promesa, Dios va a enderezar tus veredas, pero siempre la promesa tiene una prerrogativa sobre nosotros. Es decir, hay algo que yo debo de hacer que dispara, que desata la promesa de Dios. Y acá lo que espera esta promesa para cumplirlo es que yo reconozca a Dios en todos mis caminos. Es decir, yo no tengo que pedirle a Dios que Él enderece mis caminos. Lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Reconocerlo a Él. Y entonces Él va a enderezar lo que está torcido. Y si hay algo torcido en tu andar, en tu caminar, esas sendas, esas veredas, esos caminos, la palabra acá nos da el secreto. ¿Y el secreto cuál es? Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y vamos a analizar un poco esta palabra, reconoce a Dios en todos tus caminos. Y acá vamos a subrayar en primer lugar, en todos los caminos. Reconocer a Dios, ¿cuándo? En todos los caminos. Es decir, cuando me va bien, reconocer a Dios suele ser fácil, ¿verdad o no? Es decir, me va bien, estoy con la buena, las cosas se me dan, gloria a Dios, qué lindo, vengo a la iglesia, canto. El tema te quiero ver cuando las cosas no se te dan como vos esperás. Y creer en Dios no es un salvoconducto para que nosotros andemos en la vida y que todo se nos dé. Hay gente que a veces equivocadamente, casi místicamente, sostiene esto. Ahora creo en Dios, no voy a tener más problemas. ¡Qué error! Mucha gente luego se frustra. Mucha gente dice, pero ¿cómo? Si yo estoy yendo a la iglesia, y si yo estoy leyendo la Biblia, y si yo estoy ahora haciendo las cosas bien. Claro, pero entendiste mal el Evangelio. Porque Jesús nos enseña, es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, creer en Dios no es la exención a los problemas. Y entonces, ¿dónde está la gracia? Es que cuando lleguen los problemas, Dios va a estar a tu lado y Él te va a sostener y te va a ayudar a salir adelante. Amén.
De eso se trata, creer en Dios. Claro, hay caminos que son verdaderas tormentas. ¿Cuántos pasaron por tormentas en la vida sin ser marineros? Tormenta en la familia, tormenta en la economía, tormenta en la salud. Es decir, cuando emerge algo inesperado y uno dice, yo nunca pensé que me podía pasar esto. Nunca creí que lo podría vivir. Vieron que a veces uno ve la vida como una película en la vida de los demás y de repente me tocó a mí. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que me haya pasado? ¿Y por qué? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Vos que tenés coronita? Hay personas que creen que a ellos determinadas cosas no les pueden pasar. Y el tema está cuando les pasa. Y por eso es importante entender que el creer en Dios no es la exención a lo que nos puede pasar. Recuerdo una familia que regresó de las vacaciones y claro, ahí me contaron la conversación que tuvieron mirando el mar. ¿A cuántos les gusta el mar? Hay otros que son de montaña. Algunos son de montaña. ¿Desierto? No, ninguno. Pero bueno, ustedes saben que me contaba esta familia cómo se detuvieron a ver el mar y de repente en un día de tormenta, lluvia, tomando unos mates ahí dentro del auto. Y claro, y se inició la conversación porque uno de los más chiquitos vio que en el mar había una boya que era lo único que se mantenía fijo y todo era sacudido en esa gran tormenta en el mar. Por momentos la boya se hundía, pero persistían en la mirada y la boya volvía otra vez a surgir. Y entonces nació la pregunta, papá, ¿cómo puede ser posible? Entonces el papá le explicó que por debajo de la boya, lo que no veía, hay una cadena que llega hasta las profundidades, hay un ancla que fija la boya y ese es el secreto para permanecer en medio de la tormenta. Y claro, cuando yo escuché esto, inmediatamente uno hace un paralelismo con la vida y me di cuenta que así nos pasa en la vida. Solo aquel que está anclado a la roca que es Cristo puede pasar las tormentas, por momentos sentir que se va a hundir, pero vuelve otra vez a surgir. Y es solamente patrimonio de aquellos que están anclados en la roca. Por eso este es el gran secreto y reaseguro que debemos de experimentar en la vida, es tomarnos de Cristo y pase lo que pase, no lo sueltes. Y hay momentos, por eso subrayo en todos los caminos, reconócelo a Él en todos los caminos. Cuando la vida no te sonríe, cuando el día es tenebroso, cuando el sol se esconde, cuando las tinieblas te rodean, seguí sosteniéndote en Cristo, firme en la roca y pasarás en victoria la tormenta que te toca vivir, porque el que está tomado a Cristo será victorioso. Amén. Gloria a Jesús. Demos un fuerte aplauso, claro. Gloria a Dios. En todos los caminos. Es que Dios obra de diferentes maneras. Y uno lo aprende al leer la palabra y luego al leer la vida. Porque hay momentos que Dios está activo y hay momentos que uno dice, ¿dónde estás, Dios? Hay momentos de silencio, porque así es la vida. Yo comparo gran parte de la vida con los accidentes geográficos. Hay montañas, hay valles, hay mares, hay planicies. Y la vida tiene esa misma cadencia, esa misma dinámica. Porque la vida no es monotónica, sino uno va pasando por diferentes circunstancias. Y todos tenemos que vivirlas. Y hay momentos exultantes donde uno dice, gloria a Dios, gracias, te siento, te escucho, te veo, te toco, te abrazo. Y hay momentos que uno dice, Dios, ¿dónde estás? No te escucho. Pero Dios también habla en el silencio.
Y eso se aprende. Uno aprende a saber que aunque hay quietud, Dios está obrando. Decí conmigo, Dios está obrando. Otra vez, Dios está obrando. Ahora vamos a decirlo como que lo creemos. Dios está obrando. Claro. Aunque no lo veamos, aunque no tengamos alguna data, Dios está actuando. Y esa es la fe. La fe te conecta con ese Dios que quizás no estás viendo ninguna señal, pero ahora estás confiando. Por eso Corintios habla que nosotros tenemos un mejor pacto que el Antiguo Testamento, que es por medio del Espíritu. Y a veces queremos señales. El Antiguo Testamento está marcado por las señales. Y a veces uno dice, Señor, quiero ver, quiero una señal. Pero eso es el Antiguo Pacto. Y dice que tenemos un nuevo pacto. Y el nuevo pacto está trazado por el Espíritu Santo. Pero hay que percibir el obrar. Por medio de la fe que estás obrando. Y esto yo lo llamo a veces esos momentos donde todo parece detenerse y que nada avanza, son lo que yo llamo los stop de la vida. ¿Qué son los stop de la vida? Son esos parates que a veces, aunque uno no se lo proponga, hay cosas que te paran. A ver, dime un ejemplo, pastor. Por ejemplo, una quebradura. Alguien que se quiebra una pierna, se quiebra un brazo. ¿Cuántos se quebraron? A ver, alguna vez. ¿Sí? Y de repente uno maneja. Y entonces con una quebradura en el brazo derecho no puede manejar. Y sofletero. ¿Y ahora qué hago? Y es un stop, te retiene. Y vos, claro, querés romperte el yeso. Pero sabés que hay un stop, una enfermedad. Una enfermedad que te obliga a detenerte. Quizás el que trabaja con un vehículo, un taxista, un remisero, un Uber o alguno de esos servicios. Y de repente te chocan el auto y tiene que estar parado un mes en el mecánico. Son stop, una enfermedad, una pérdida. El perder un familiar querido, qué difícil momento también. Y son stop que indefectiblemente te paran en la vida y uno dice, ¿y ahora cómo sigue esto? Estoy parado. Mira, hay una palabra maravillosa en Filipenses 1:6 que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, ese es Dios. ¿En cuántos Dios ha empezado una obra? A ver, levanten la mano. Uno lo conoce, recibe el toque, se da cuenta que Dios está y dice esta palabra, el que comenzó la buena obra. ¿Qué va a hacer con esa obra? En primer lugar, no la va a abandonar. Qué tristeza da cuando uno pasa por una cuadra y ve que un edificio, fruto vaya a saber de qué problemáticas financieras, económicas o de otra naturaleza, hicieron que esa obra se abandone. Y uno ve el esqueleto, ¿vieron? Y se quedó ahí. Capaz hay un pleito, un juicio, un desentendimiento. El flujo de dinero cesó, las expectativas no se cubrieron y se abandona la obra y queda el esqueleto, vaya a saber por cuántos años ahí detenido. Y a veces también es parte de nuestro subconsciente, porque muchas veces solemos tener conductas abandónicas. Empezamos un libro y lo dejamos, empezamos un trabajo y lo dejamos. Empezamos a desarmar un calefón y lo dejamos desarmado y nuestra mujer nos quiere matar. Empezamos un curso y lo dejamos y entonces de repente Dios empieza algo y uno dice, bueno, esto lo va a abandonar. Y ahora viene la palabra que nos dice, el que comenzó en vos una obra, un día
A pesar de toda circunstancia, a pesar de tus vacilaciones, a pesar de tus dudas, a pesar de tus negaciones, la palabra del Señor nos dice que cuando Él empezó algo en tu vida, en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu ser interior, en tu cuerpo, queridos hermanos, queridos amigos, cuando Dios empieza algo no lo abandona. Él está trabajando y Él va a completar lo que ha comenzado.